Lección 1. Opciones de cocina. ¿Qué opinas de adquirir un nuevo horno? Suena bien. ¿Qué características deberíamos buscar? Bueno, es posible que quieras uno con horneado por convección. Eso sería útil. ¿Qué más es importante? Las funciones de cocción múltiples son imprescindibles. Claro, me encanta la versatilidad en la cocina. Hace que cocinar sea mucho más fácil. Claro, podemos probar nuevas recetas juntos. Qué ganas de experimentar. Cocinar contigo es divertido. Lección 2. Un paseo o un autobús. ¿Caminamos o tomamos el autobús? Caminemos. No está muy lejos. Me encanta caminar contigo. El aire fresco es agradable. Sí, es refrescante. Además, podemos charlar. Exactamente. ¿Qué tienes en mente hoy? Estaba pensando en nuestros planes para el fin de semana. Oh, me encantaría escuchar tus ideas. Tal vez podamos visitar ese nuevo café. Genial idea. Tengo muchas ganas de probarla. Lección 3. Aprendiendo sobre los peligros. ¿Has aprendido sobre los peligros de la guerra nuclear? Sí, realmente da miedo pensarlo. A veces se enteran de los detalles del daño causado. Es impactante saber el impacto que tiene. Aprenden sobre lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Esos acontecimientos cambiaron el mundo para siempre. Debemos entender la historia para evitar que vuelva a suceder. Estoy de acuerdo. La educación es crucial para la paz. Sigamos discutiendo temas importantes como este. Lección 4. Alegrías sencillas. Me encanta compartir pequeños momentos contigo. Yo también. Incluso, ir a Burger King es divertido. Exactamente. ¿Qué te gusta pedir allí? Siempre pido las papas fritas. Son las mejores. Yo tampoco puedo resistirme a esas papas fritas. Vamos pronto. Suena genial. Lo importante son las cosas sencillas. Sí, se trata de disfrutar de la compañía del otro. Estoy de acuerdo. ¿Qué más les gusta hacer juntos? Ver películas en casa es otro de los favoritos. Lección 5. Promesas y preocupaciones. Me preocupa lo que nos depara el futuro. Lo entiendo. Es natural sentirse así. ¿Crees que podemos permanecer juntos a pesar de los desafíos? Ojalá. Solo necesitamos comunicarnos. Sí, la comunicación es clave. Prometo hablar siempre contigo. Eso significa mucho para mí. ¿Qué pasa si enfrentamos tiempos difíciles? Los superaremos juntos. Somos un equipo. Creo en nosotros. Sigamos apoyándonos. De acuerdo, juntos podemos superar cualquier cosa. Lección 6. Compras de artículos esenciales. Ya ha pasado una semana y mi pedido aún no ha llegado. Es terrible. Intentaste contactar con atención al cliente. Quizás puedan darte actualizaciones. Todavía no lo he hecho, pero creo que debería. Es frustrante estar esperando algo importante. Por supuesto, contactarnos podría ayudarte a resolver el problema y darte tranquilidad. Claro, solo quiero saber qué pasa con mi pedido. Sí, siempre es mejor ser proactivo que esperar en la incertidumbre. Estoy de acuerdo. Llamaré hoy a ver si pueden localizarlo.
Buena idea. Ojalá tengan alguna respuesta y puedan agilizar el proceso. Cruzo los dedos. Les mantendré al tanto de lo que digan. Lección 7. Comparación de tiendas. Es genial que muchas tiendas tengan sitios web. Eso suena conveniente para comprar. Sí, de verdad. Comprar en línea facilita buscar y comparar precios sin salir de casa. Exactamente. ¿Cómo comparamos precios y calidad entre diferentes tiendas? Normalmente reviso reseñas y calificaciones para evaluar la calidad de los productos antes de comprarlos. Es una estrategia inteligente. Me ayuda a tomar decisiones informadas. Sí, también busco descuentos o promociones disponibles en línea. Buena idea. Siempre es bueno encontrar ofertas que hacen que comprar sea más económico. Por supuesto, además, muchos sitios web ofrecen envío gratuito, otra ventaja de comprar en línea. Estoy totalmente de acuerdo. Planifiquemos un día para comprar en línea y veamos qué encontramos. Lección 8. Planificación de comidas. Bueno, lo tendré en cuenta. ¿Hay algo más que debamos llevar para el viaje? Sí, puede ser una buena idea planificar algunas comidas con anticipación para ahorrar tiempo y dinero. Suena práctico. Prefiero no depender solo de comer fuera, sobre todo en una zona turística. Por supuesto, llevar refrigerios y comidas fáciles de preparar puede hacer que nuestro viaje sea mucho más agradable. Estoy de acuerdo. Además, nos permite probar ingredientes y sabores locales mientras cocinamos. Sí, hagamos una lista de lo que queremos preparar para no olvidarnos de nada. Genial idea. Me entusiasman las comidas que podemos preparar juntos en nuestro viaje. Yo también. Cocinar juntos puede ser una experiencia divertida y enriquecedora. No puedo esperar a ver qué deliciosos platos se nos ocurren. Lección 9. Cobertura de seguros. ¿Tenía usted un seguro de viaje para cubrir cualquier gasto relacionado con la pérdida? Sí, siempre contrato un seguro de viaje antes de cualquier viaje. Me da tranquilidad. ¡Qué inteligente! Es importante estar preparado para imprevistos al viajar. Por supuesto, el seguro de viaje puede cubrir pérdida de equipaje, emergencias médicas e incluso cancelaciones de viajes. Claro, creo que es esencial para cualquiera que viaje, sobre todo a lugares desconocidos. Sí, te protege de posibles cargas financieras que podrían arruinar tu viaje. Me aseguraré de obtener un seguro para mi próximo viaje. ¿Vale la pena la inversión? Claro, es una red de seguridad que te permite disfrutar de tus viajes sin preocupaciones. Agradezco tus consejos. Buscaré las mejores opciones disponibles para mi próximo viaje. Lección 10. Tienda de artesanías. Escuché que hay una tienda de manualidades cerca. Suena genial. Sí, siempre estoy dispuesto a explorar nuevos lugares que ofrecen materiales únicos. Creo que sería divertido ver qué tipo de artículos creativos tienen disponibles. Por supuesto, las tiendas de manualidades suelen tener una variedad de materiales que pueden inspirar nuevos proyectos. Claro, me encanta la idea de encontrar algo especial que pueda despertar mi creatividad. Sí, además, nunca sabes qué piezas únicas podrías descubrir en esas tiendas.
Tengo muchas ganas de probarlo, a ver si tienen algo que podamos usar en nuestro próximo proyecto. Claro, tengo muchas ganas de ver qué tesoros encontraremos allí juntos. Parece una aventura divertida. Brindemos por dar rienda suelta a nuestra creatividad en la tienda de manualidades. Lección 11. Discusión política. Es cierto, reconozco que la corrupción es un problema grave y que la gente exige cambios. Sí, es importante que los ciudadanos exijan cuentas a sus gobiernos por sus acciones. Exactamente. La transparencia es clave para restaurar la confianza en los sistemas políticos. Por supuesto, la defensa y el activismo son cruciales para garantizar que se escuchen las voces. Estoy de acuerdo. Es inspirador ver cómo surgen movimientos para combatir la corrupción. Sí, juntos, podemos crear una fuerza poderosa para la reforma y el cambio positivo. Es esencial seguir impulsando la integridad y la honestidad en el liderazgo. Por supuesto, apoyemos esos esfuerzos y promovamos un cambio positivo siempre que podamos. Tengo la esperanza de que con una defensa continuada podamos construir una sociedad más transparente. Lección 12. Beneficios de la rutina matutina. Comenzar la mañana con una nota positiva marca el tono para todo el día. Entiendo lo que quieres decir. Es increíble cómo una buena rutina matutina puede influir en nuestro estado de ánimo. Exactamente. He estado intentando incorporar actividades estimulantes a mis mañanas. ¡Qué buena idea! Cosas sencillas como estirarse o disfrutar de un desayuno saludable pueden marcar una gran diferencia. Sí, me siento con más energía y concentración cuando empiezo el día con intención. Por supuesto, creo que es fundamental dedicarnos tiempo por la mañana. Estoy de acuerdo. Voy a seguir experimentando con mi rutina para ver qué me funciona mejor. Suena perfecto. Compartamos nuestras experiencias y consejos para ayudarnos mutuamente a mejorar nuestras mañanas. Me encantaría. Brindemos por crear mañanas que nos inspiren para el resto del día. Lección 13. Mejoras de bricolaje. Sí, he comenzado a implementar algunas mejoras de bricolaje en mi casa y ha sido realmente útil. Suena emocionante. ¿En qué tipo de proyectos has estado trabajando? Me he centrado en pequeñas cosas como pintar las paredes y organizar mejor mi espacio. Esas son excelentes maneras de renovar tu hogar. Una nueva capa de pintura puede cambiar por completo el ambiente. Exactamente, hace que el espacio se sienta más luminoso y acogedor, algo que realmente deseaba. Me lo imagino. ¿Has abordado proyectos más grandes o te centras en los más pequeños por ahora? Por ahora lo mantengo manejable, pero estoy pensando en construir algunos estantes a continuación. ¡Qué idea tan fantástica! Las estanterías te ayudan a maximizar el espacio y a exhibir tus artículos favoritos de forma elegante. Sí, quiero crear un rincón de lectura acogedor con libros y plantas. Lección 14. Defensa pacífica. Nuestra atención debe centrarse en métodos y objetivos pacíficos, especialmente cuando se habla de maquinaria militar de defensa. Estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental priorizar la seguridad y la libertad sin recurrir a la violencia. Sí, promover el diálogo y el entendimiento puede conducir a soluciones más sostenibles. Por supuesto, la historia ha demostrado que los conflictos a menudo generan más problemas que soluciones.
Correcto. Invertir en diplomacia y cooperación es vital para un futuro pacífico. Sí, se trata de encontrar puntos en común y trabajar juntos por el bien común. Creo que es importante educar a otros sobre los beneficios de las resoluciones pacíficas. Totalmente. Fomentar conversaciones sobre este tema puede inspirar un cambio positivo. Esperemos que en el futuro la seguridad y la libertad puedan prosperar sin conflictos. Lección 15. Aspectos destacados de la sección de deportes. Otra sección popular del periódico es la sección de deportes, que presenta una variedad de historias interesantes. Me encanta esa sección. Contiene información sobre equipos locales, resultados de partidos y estadísticas de jugadores. Exactamente. Es emocionante seguir el progreso de nuestros equipos favoritos y ver su rendimiento cada semana. Sí, el análisis y los comentarios pueden ser muy perspicaces y aportar profundidad al juego. También aprecio las historias de interés humano que resaltan las trayectorias personales de los atletas. Por supuesto, esas historias hacen que el mundo del deporte sea más cercano e inspirador. Además, es una excelente manera de interactuar con la comunidad, especialmente durante los playoffs. Sí, el deporte puede unir a la gente y crear un sentido de camaradería entre los aficionados. Estoy deseando leer la próxima edición y ponerme al día con las últimas actualizaciones. Lección 16. Encontrar direcciones. Claro, sigue recto y luego gira a la izquierda en la siguiente intersección. Está en el lado derecho o izquierdo de la calle después de girar. Debería estar en el lado izquierdo a unas cuadras del giro. Entendido. Eso facilita la navegación. Agradezco tu ayuda con estas instrucciones. No hay problema. Siempre disfruto ayudando, sobre todo cuando eso significa que alguien encuentra lo que busca. Qué amable de tu parte. Estaré atento a los lugares que mencionaste. Sir, busca el gran edificio rojo, es difícil no verlo. Genial. Tengo muchas ganas de explorar la zona cuando llegue. Estoy seguro de que te encantará, hay tanto que ver y hacer. Lección 17. Lectura de reseñas. Mientras lo haga, leeré algunas reseñas de otros viajeros para conocer sus opiniones. Parece una buena idea. Las reseñas te darán una mejor idea de qué esperar. Exactamente. Creo que las experiencias de primera mano pueden ser muy útiles para planificar un viaje. Sí, es bueno saber tanto los aspectos positivos como los negativos para tomar una decisión informada. Por supuesto, me interesa especialmente recibir comentarios sobre el alojamiento y la comida. Buena idea. Esos aspectos pueden ser decisivos para un viaje. También buscaré consejos sobre atracciones y actividades locales para maximizar nuestra experiencia. Sí, recopilemos toda la información posible para asegurar una gran aventura. Estoy entusiasmado por ver lo que otros tienen para decir, seguramente nos ayudará a planificar mejor. Lección 18. Entendiendo la corrupción. Prácticas como sobornos, comisiones ilegales, nepotismo y malversación de fondos son problemas graves en muchas sociedades. Sí, y un soborno es esencialmente un pago ilegal realizado para influir en las acciones de alguien. Exactamente. Socava la confianza y puede conducir a un ciclo de corrupción difícil de romper.
Por supuesto, es crucial concientizar sobre estas prácticas para promover la rendición de cuentas. Estoy de acuerdo. Educar a la gente sobre el impacto de la corrupción puede empoderarla para exigir cambios. Sí, la transparencia es esencial en la gobernanza para generar confianza entre funcionarios y ciudadanos. Creo que los movimientos de base desempeñan un papel vital a la hora de combatir eficazmente estos problemas. Por supuesto, la acción colectiva puede generar reformas y mejoras significativas. Brindemos por defender la integridad y la justicia en nuestras comunidades. Lección 19. Belleza primaveral. La primavera es una estación hermosa cuando el clima es templado y las flores están en plena floración. Totalmente de acuerdo. Es refrescante ver cómo la naturaleza vuelve a la vida después del invierno. Sí, los colores vibrantes y los dulces aromas de las flores crean una atmósfera muy alegre. Por supuesto, es el momento perfecto para disfrutar del sol y hacer actividades al aire libre. Me encanta pasar tiempo en los parques cuando todo está floreciendo, se siente muy rejuvenecedor. Yo también. Es increíble cómo la naturaleza puede animarnos. Estoy deseando planificar algunos picnics y caminatas para disfrutar plenamente de la temporada. Suena genial. Asegurémonos de explorar también algunos jardines preciosos. Por supuesto, disfrutemos de toda la belleza que nos ofrece la primavera. Lección 20. Proyecto científico de higuera. Necesitarás agua, aceite, colorante alimentario y un recipiente transparente para este sencillo proyecto científico. Suena divertido. ¿Qué vamos a crear exactamente con esos materiales? Haremos un efecto de lámpara de lava colorido que es a la vez entretenido y educativo. Me encanta esa idea. Es una forma genial de visualizar las propiedades de los líquidos. Exactamente. El aceite y el agua se separan porque no se mezclan, lo cual es fascinante de ver. No puedo esperar a ver el colorante alimentario remolinándose en el agua. Sí, es como crear un mini experimento científico en nuestra cocina. Estoy emocionado por ver el resultado final. Suena como una actividad perfecta para una tarde. Reunamos los materiales y comencemos, será genial. Lección 21. Motivación para el fitness. Únete a mí en este viaje de fitness, creo que será una excelente manera de mantenerte motivado. ¡Qué buena idea! Entrenar con alguien puede ayudarte a mantenerte comprometido. Exactamente. Podemos animarnos mutuamente y celebrar nuestro progreso juntos. Sí, además, hacer ejercicio es más divertido cuando tienes pareja. Estoy de acuerdo. Podemos probar diferentes actividades y mantener la diversión. Claro que sí. Tengo muchas ganas de explorar nuevos entrenamientos y rutinas contigo. Yo también. Fijémonos metas y sigamos nuestro progreso. Suena perfecto. Me emociona ver cómo mejoramos juntos. Por un estilo de vida más saludable y el camino que nos espera. Lección 22. Productos frescos. Me encanta visitar el mercado de agricultores, especialmente porque sus frutas y verduras son muy frescas y coloridas. Sí, los productos locales tienen algo especial. Simplemente saben mejor. Por supuesto, los sabores suelen ser más vibrantes y se nota la calidad al instante. Además, apoyar a los agricultores locales es una excelente manera de contribuir a la comunidad.
Estoy totalmente de acuerdo. Se siente bien saber de dónde viene la comida. Sí, también disfruto descubriendo productos de temporada que quizá no encuentres en el supermercado. Exactamente. Siempre es emocionante probar frutas y verduras nuevas de temporada. Estoy esperando con ansias nuestra próxima visita. Hagamos una lista de lo que compraremos. Genial idea. A disfrutar de productos frescos y deliciosos y de todos sus beneficios. Lección 23. Elementos esenciales para empacar. Sí, ya tengo mi mochila lista. ¿Y tú? Yo también tengo el mío. Siempre reviso 2 veces para asegurarme de que no he olvidado nada importante. ¡Qué buena idea! Es muy fácil pasar por alto cosas cuando se empaca con prisa. Exactamente. Me gusta hacer una lista para asegurarme de tener todo lo necesario para el viaje. ¡Qué buena idea! Debería empezar a hacerlo para evitar el estrés de última hora. Sí, realmente ayuda, especialmente cuando viajas a nuevos lugares. Estoy de acuerdo. Me aseguraré de incluir artículos esenciales como cargadores y artículos de aseo en mi lista. Por supuesto, y no olvides llevar algún refrigerio para el viaje. Buen punto. Llevaré algunos bocadillos saludables para mantenerme con energía. Lección 24. Favoritos del almuerzo. Mi hermano siempre quiere sándwiches de mantequilla de maní y mermelada para el almuerzo, es su favorito. ¡Qué rico! Es un clásico, que nunca pasa de moda. Claro, y a veces mi madre nos prepara un capricho, lo que hace que la hora del almuerzo sea aún mejor. ¡Qué bonito! Una pequeña sorpresa puede alegrarte el día. Sí, a veces son galletas o fruta, lo cual es un delicioso añadido a nuestros sándwiches. Me encanta. Es genial cuando las comidas tienen un poco de variedad para que sean más interesantes. Exactamente. Hace que la hora del almuerzo sea algo que esperamos con ansias todos los días. Creo que es importante disfrutar lo que comemos, especialmente durante los días escolares ocupados. Claro, planemos un almuerzo juntos pronto y preparemos unos sándwiches deliciosos. Lección 25. Desarrollo urbano. Mejorar el transporte público hacia y dentro de las ciudades es crucial para el desarrollo urbano sostenible. Totalmente de acuerdo. Un transporte público eficiente puede reducir la congestión vehicular y la contaminación. Exactamente. Animar a la gente a usar el transporte público en lugar de depender de vehículos particulares. Sí, y hace que moverse por la ciudad sea mucho más fácil y accesible para todos. Creo que ampliar las opciones de transporte también podría ayudar a conectar las áreas marginadas con oportunidades laborales. Por supuesto, es esencial para promover el crecimiento económico y el bienestar comunitario. Además, mejorar el transporte público puede contribuir a un medio ambiente más saludable en general. Sí, menos coches en la carretera significa un aire más limpio y menos contaminación acústica. Abogamos por mejores sistemas de transporte público en nuestras ciudades. Lección 26. Crecimiento histórico. Aprendió a leer y escribir, lo cual fue impresionante para alguien que vivió en 1900. Sí, especialmente considerando los desafíos que la gente enfrentó durante ese tiempo. Es increíble cómo se dio cuenta de que la educación era la clave para un futuro mejor. Por supuesto, la educación abre puertas y brinda oportunidades de crecimiento y progreso.
Admiro su determinación para superar obstáculos y perseguir el conocimiento a pesar de las dificultades. Sí, demuestra lo resilientes que pueden ser las personas cuando valoran la educación. Creo que es esencial compartir estas historias de perseverancia para inspirar a las generaciones futuras. Claro, nos recuerdan que con trabajo duro y dedicación podemos alcanzar nuestras metas. Celebremos la importancia de la educación en el desarrollo de nuestras vidas. Lección 27. Fin del conflicto. Si actuamos con rapidez, podemos acabar con esta plaga en la Tierra causada por las minas terrestres. Estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más rápido podamos empezar a eliminar y prevenir, mejor. Exactamente. Es fundamental abordar este problema para proteger vidas inocentes y promover la paz. Sí, el impacto de las minas terrestres en las comunidades es devastador y debemos tomar medidas. Creo que crear conciencia sobre este tema es crucial para impulsar el cambio. Por supuesto, la educación y la promoción pueden movilizar apoyo para iniciativas destinadas a la eliminación. Juntos podemos crear un entorno más seguro y garantizar que las generaciones futuras estén protegidas. Sí, sigamos abogando por la paz y trabajando por un mundo libre de estos peligros. Brindemos por nuestro compromiso de hacer una diferencia positiva en el mundo. Lección 28. Comprobación del progreso. Deberían necesitarse unos 30 días para ver cambios significativos en nuestros hábitos. Perfecto. Creo que ya estamos progresando y noto la diferencia. Sí, y mantenernos fieles a nuestro plan es clave para alcanzar nuestras metas. Por supuesto, la constancia es crucial, sobre todo al desarrollar nuevos hábitos. Estoy de acuerdo. Sigamos animándonos mutuamente para mantenernos motivados en este camino. Por supuesto, el apoyo es fundamental para mantener el compromiso. No puedo esperar a ver dónde estaremos dentro de un mes. Es emocionante pensar en ello. Sí, brindemos por mantenernos enfocados y celebrar nuestros logros. Juntos podemos alcanzar nuestras metas y crear un cambio duradero. Lección 29. Servicio de habitaciones. Claro, te los subiremos a tu habitación enseguida para que puedas disfrutarlos. Suena genial. Agradezco, el servicio rápido realmente mejora la experiencia. Sí, es agradable tener la comodidad del servicio a la habitación, sobre todo para relajarse. Por supuesto, me encanta poder disfrutar de una comida en la comodidad de mi hogar. Añade un toque de lujo a la estancia, ¿no? Sí, hace que toda la experiencia sea más especial y personalizada. Me alegra saber que estás disfrutando de tu tiempo aquí. Es importante tomar un descanso a veces. Sin duda, esta escapada ha sido refrescante y muy necesaria. Disfruta del resto de tu estancia y de todos los pequeños lujos que conlleva. Lección 30. Apoyo en tiempos difíciles. Ellos saben que te aman y este también es un momento difícil para ellos. También es un momento difícil para ti, pero estos sentimientos son parte del proceso de curación. Sí, es importante reconocer que cada uno enfrenta sus propios desafíos. Por supuesto, apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles puede marcar una gran diferencia. Estoy de acuerdo. A veces, una simple conversación puede brindar consuelo y comprensión.
Sí, es fundamental crear un espacio seguro para compartir emociones y miedos. Juntos podemos ayudarnos mutuamente a superar estas dificultades. Claro que sí. Recordemos que no estamos solos en esto. Apoyémonos unos a otros y encontremos fortaleza en nuestras conexiones. Lección 31. Estilo de elogio. Oye, me encanta tu nuevo corte de pelo, se ve muy elegante y te queda muy bien. Muchas gracias. Estaba un poco nervioso por el cambio, pero me alegra que te guste. Realmente resalta tus rasgos y te da un aspecto fresco. Lo agradezco. Quería algo nuevo para la temporada, y esta me pareció la decisión correcta. Por supuesto, siempre es divertido experimentar y probar algo diferente. Sí, puede ser refrescante reinventarse poco a poco. Creo que es importante sentirse bien con la forma en que uno se presenta. Claro, un nuevo peinado puede mejorar tu confianza y tu estado de ánimo. Aquí estamos para abrazar el cambio y expresarnos a través de nuestro estilo. Lección 32. Meriendas saludables. Estoy intentando comer más sano. ¿Tienes alguna sugerencia de snack saludable? Por supuesto, me encanta picar fruta fresca y frutos secos, son nutritivos y sacian. Suena genial. Creo que me vendrían bien más frutas en mi dieta. Sí, las bayas, las manzanas y los plátanos son fáciles de conseguir y están llenos de vitaminas. Me gusta la idea de preparar algunos frutos secos mixtos para obtener un rápido aumento de energía. Exactamente. Están repletas de proteínas y grasas saludables, lo que las convierte en una excelente opción. También consideraré agregar un poco de yogur o hummus con verduras a mis refrigerios. Son opciones fantásticas, son deliciosas y aportan nutrientes esenciales. Gracias por los consejos. Me entusiasma incorporar estos snacks a mi rutina. Lección 33. Perdido en la traducción. Un día estaba caminando por las calles concurridas cuando una chica se me acercó luciendo confundida y un poco ansiosa. Ella me explicó que estaba perdida y no podía encontrar el camino a su clase de inglés que se suponía que comenzaría pronto. Pude sentir su frustración, así que decidí ayudarla y pedirle un poco más de información sobre dónde estaba ubicada su clase. Mencionó que estaba en el segundo piso de un edificio cercano, pero las instrucciones que había recibido no eran claras. Le indiqué la dirección correcta y le describí los puntos de referencia que debía buscar a lo largo del camino. Agradecida por mi ayuda, sonrió y pareció aliviada, diciendo que le preocupaba perderse lecciones importantes. Le aseguré que con un poco de confianza encontraría su camino y disfrutaría de la clase. Antes de despedirse me dio las gracias efusivamente, y pude ver lo mucho que apreciaba mi ayuda en ese momento. Mientras ella se alejaba, me sentí feliz sabiendo que había hecho una pequeña diferencia en su día. Lección 34. Realidades de las reservas. Entonces, al hacer una reserva, ¿hay algo específico que debo tener en cuenta para garantizar que todo salga bien? Por supuesto, primero, es fundamental verificar bien las fechas y horas que quieres reservar, ya que los errores pueden generar confusión más adelante. Eso tiene sentido. He escuchado historias de personas que llegaron solo para descubrir que sus reservas no estaban confirmadas. Claro,
También es buena idea leer la política de cancelación antes de confirmar, por si acaso tus planes cambian inesperadamente. Aprecio ese consejo. Ciertamente pueden ocurrir cambios inesperados y conocer la política ayuda a evitar cargos adicionales. Además, si tiene alguna solicitud especial, como una habitación con vistas o preferencias dietéticas, asegúrese de mencionarlas durante la reserva. Ese es un gran punto. Son los pequeños detalles los que pueden hacer una gran diferencia en tu experiencia. Exactamente. Y no olvides guardar tu correo electrónico o número de confirmación para tenerlo a mano cuando llegues. Gracias por estos consejos. Ahora me siento mucho más preparado para hacer una reserva. Lección 35. Sabiduría para el entrenamiento. Normalmente hago entre 20 y 30 minutos de entrenamiento cada día, centrándome tanto en el entrenamiento cardiovascular como en el de fuerza. Eso suena como una rutina sólida. Mantener la variedad es clave para permanecer motivado y no aburrirse. Por supuesto, me parece que combinar diferentes ejercicios mantiene la emoción y me ayuda a superar mis límites. Estoy de acuerdo. Además, los entrenamientos más cortos e intensos pueden ser tan efectivos como las sesiones más largas, sobre todo si tienes poco tiempo. Exactamente. A veces, incluso hago sesiones cortas de 15 minutos cuando tengo poco tiempo y aún así me siento gratificante. Ese es un enfoque inteligente. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para tu estilo de vida sin dejar de buscar la consistencia. Y no olvides la importancia de los días de descanso. Permiten que tus músculos se recuperen y se fortalezcan. Muy cierto. Equilibrar la intensidad del entrenamiento con una recuperación adecuada es esencial para evitar el agotamiento o las lesiones. Gracias por la conversación. Estoy deseando adaptar mi rutina en función de estos conocimientos. Lección 36. La perfección en la crianza. Los errores ocurren, especialmente para los padres. Es parte del proceso de aprendizaje, ¿no es así? Por supuesto, la clave es reconocer esos errores y aprender de ellos en lugar de obsesionarse con ellos. Estoy completamente de acuerdo. El autoperdón es crucial en la crianza de los hijos, ya que establece un ejemplo positivo para los niños. Exactamente. Cuando los padres demuestran que está bien cometer errores, los niños aprenden resiliencia y la importancia del crecimiento. Es refrescante pensar en la crianza de los hijos desde esta perspectiva. Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. En efecto, compartir nuestras experiencias, incluidos los momentos difíciles, puede ayudar a construir una comunidad de apoyo entre los padres. Es muy cierto. Saber que no estamos solos en nuestras luchas puede ser increíblemente reconfortante. Además, nos permite celebrar nuestros éxitos, por pequeños que sean, con otras personas que nos entienden. Gracias por esta esclarecedora conversación. Es un gran recordatorio para abrazar el viaje de la crianza de los hijos. Lección 37. Reflexiones sobre la mercancía. Los recientes cambios de Nike en sus líneas de calzado y productos han provocado un gran debate entre los consumidores. ¿No es así? Sí, es fascinante cómo incluso pequeñas modificaciones pueden provocar reacciones significativas en diferentes grupos. Parece que algunas personas están entusiasmadas con los nuevos diseños, mientras que otras son más escépticas sobre el impacto general. Es cierto, siempre es interesante ver cómo las decisiones de marca y marketing resuenan en el público. Me pregunto cómo afectarán estos cambios sus ventas a largo plazo, considerando las diversas opiniones que existen.
Exactamente. Empresas como Nike a menudo se enfrentan al reto de equilibrar la innovación con las expectativas tradicionales del consumidor. Y con las redes sociales, la retroalimentación puede ser instantánea y generalizada, lo que puede mejorar o dañar la reputación de una marca. Claro, es un arma de doble filo, donde las marcas deben ser ágiles para responder a la opinión del consumidor. Gracias por este interesante debate, es fascinante pensar en las implicaciones más amplias de estos cambios. Lección 38. Ideales y legado. ¿Por qué cree usted que nuestros antepasados e ilustrados predecesores continúan siendo respetados en la sociedad actual? Sentaron las bases de los ideales que apreciamos, transformando conceptos abstractos en aplicaciones del mundo real. Este es un punto poderoso. Su capacidad de convertir la visión en realidad inspira no solo admiración, sino también un sentido de responsabilidad para continuar su trabajo. Exactamente. Sus legados nos recuerdan que el progreso a menudo requiere valentía y perseverancia. Y sus historias nos recuerdan que el cambio es posible, especialmente cuando está impulsado por la pasión y el propósito. Sí, es importante honrar sus contribuciones y al mismo tiempo reconocer el camino continuo hacia la mejora. Aprecio cómo su influencia ayuda a dar forma a nuestros valores y nos alienta a pensar críticamente sobre nuestras propias acciones. Es un ciclo continuo de aprendizaje y crecimiento, en el que podemos construir sobre sus cimientos a medida que avanzamos. Gracias por esta conversación esclarecedora. Es refrescante reflexionar sobre el impacto de nuestros predecesores. Lección 39. Solicitudes de habitaciones. Eso suena razonable. Puede mostrarnos la habitación de lujo antes de tomar nuestra decisión. Claro, la habitación de lujo ofrece detalles preciosos que seguro que apreciarás. He oído muy buenos comentarios sobre las vistas y las comodidades, así que estoy ansioso por verlo en persona. No quedará decepcionado. El amplio espacio y la luz natural crean un ambiente cálido. Me encanta. Siempre es bueno tener un espacio cómodo, sobre todo cuando se viaja. Y el baño es bastante lujoso, con una bañera profunda y accesorios modernos que se suman a la experiencia. Eso suena perfecto. Me encanta relajarme después de un largo día de exploración. Puedo asegurarle que alojarse en esta habitación mejorará su experiencia general durante su visita. Gracias por ser tan servicial. Estoy emocionado por ver la habitación de lujo. Lección 40. Charlas sobre transporte. Sobre las opciones de transporte aquí, tengo curiosidad sobre lo que está disponible y es confiable. No os preocupéis, llevo aquí un tiempo así que os puedo dar algunas recomendaciones buenísimas. Eso sería útil. Quiero asegurarme de navegar por el área sin problemas. Hay varias opciones de transporte público, incluidos autobuses y trenes, que son bastante eficientes. Eso suena conveniente. Prefiero usar el transporte público siempre que puedo. También podrías considerar aplicaciones para compartir viajes. Pueden ser una forma rápida de desplazarte si tienes prisa. Genial idea. Siempre es bueno tener opciones según a dónde necesite ir. Exacto. Solo asegúrate de consultar los horarios, sobre todo si viajas en hora punta. Gracias por la información. Me siento mucho mejor preparado para mi estancia aquí. Lección 41. La niña perdida.
Un día, estaba sentado en el parque cuando una chica se me acercó, luciendo bastante angustiada y perdida. Parecía muy ansiosa y me dijo que no podía encontrar el camino a su clase de inglés, que estaba a la vuelta de la esquina. Pude ver la preocupación en sus ojos, así que le pedí que describiera el lugar donde se llevaba a cabo su clase. Ella explicó que era un edificio pequeño con una puerta de color rojo brillante, pero que había tomado el giro equivocado y terminó deambulando por allí. Le aseguré que no estaba lejos de donde estábamos y me ofrecía acompañarla a la clase. Mientras caminábamos, ella expresó su nerviosismo por llegar tarde y perderse instrucciones importantes. Le dije que todos cometemos errores y que lo que más importaba era que ella estuviera intentando conseguirlo. Ella sonrió y me agradeció mi amabilidad, diciendo que se sentía mucho mejor sabiendo que no estaba sola. Cuando finalmente llegamos a la clase, ella estaba muy aliviada y agradecida, e intercambiamos números para mantenernos en contacto. Lección 42. Hacer reservas. Hay algo que debo tener en cuenta al hacer una reserva en ese nuevo restaurante. Por supuesto, es importante comprobar si tienen ofertas o menús especiales para ciertos días de la semana. ¡Qué buen punto! A veces ofrecen descuentos en artículos específicos que nos permiten ahorrar dinero. Además, confirmar la hora de la reserva es crucial, especialmente si se trata de un lugar popular durante las horas de la cena. Estoy de acuerdo, lo último que queremos es llegar y descubrir que no tenemos mesa. Otro buen consejo es preguntar sobre la situación del estacionamiento porque puede ser un fastidio si no estamos preparados. Claro, y quizás deberíamos preguntar sobre el código de vestimenta solo para asegurarnos de que encajamos con el ambiente del restaurante. Exactamente. Se trata de vivir una gran experiencia, y pensar con anticipación puede marcar la diferencia. No puedo esperar a nuestra cita para cenar. Va a ser muy divertido planear esto juntos. Lección 43. Entrenamientos. Normalmente hago entre 20 y 30 minutos de entrenamiento cada día para mantenerme en forma. Suena como una buena rutina. ¿Qué tipo de ejercicios sueles incluir en tus sesiones? Lo mezclo con cardio, entrenamiento de fuerza y un poco de yoga para mantener las cosas interesantes y equilibradas. ¡Qué buen enfoque! Es importante involucrar diferentes grupos musculares para evitar estancamientos. Exactamente. Variar los entrenamientos también me ayuda a evitar el aburrimiento y me mantiene motivado. ¿Tienes un momento específico del día en el que prefieres hacer ejercicio o varía? Generalmente prefiero las mañanas porque me da energía para el resto del día, pero a veces lo cambio. Los entrenamientos matinales definitivamente tienen sus ventajas. Obtienes esa sensación de logro desde el principio. Sin duda. Además, es una excelente manera de empezar el día con buen pie. Lección 44. Errores de los padres. Los padres cometen errores y es fundamental aprender de ellos en lugar de obsesionarse con ellos. Por supuesto, es parte de crecer, y nadie es perfecto, ni siquiera los padres. Creo que reconocer esos errores es el primer paso hacia el perdón y el crecimiento personal. Sí, y cuando los padres aprenden a perdonarse a sí mismos, dan un ejemplo positivo a sus hijos. Se trata de crear un entorno donde todos se sientan seguros para expresar sus sentimientos y aprender. Y entender que los errores son oportunidades de crecimiento puede realmente cambiar la narrativa.
Exactamente. Ayuda a fomentar la resiliencia y la empatía tanto en padres como en hijos. Creo que las conversaciones abiertas sobre los errores pueden fortalecer significativamente los lazos familiares. Claro, es un viaje que todos emprendemos, y apoyarnos mutuamente hace que valga la pena. Lección 45. Los cambios de Nike. ¿Has oído hablar de los cambios recientes en el calzado y otros productos de Nike? Sí, he leído un poco sobre ello, pero aún no se conoce del todo el efecto general de sus cambios. Parece que varios grupos en todo el mundo están esperando a ver cómo estas actualizaciones impactarán a la marca. Por supuesto, a algunos les entusiasma la innovación, mientras que otros dudan de la calidad. Creo que es esencial para empresas como Nike equilibrar la creatividad con su reputación establecida. Sin duda, es una cuestión de equilibrio entre mantenerse relevantes y honrar lo que los hizo exitosos en un principio. Y la retroalimentación de los clientes desempeñará un papel crucial en cómo se reciben estos cambios. Por supuesto, interactuar con su audiencia puede resultar en mejores productos que realmente satisfagan las necesidades de los consumidores. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla todo esto. Podría cambiar significativamente el panorama de la ropa deportiva. Lección 46. Antepasados iluminados. ¿Por qué cree usted que nuestros antepasados ilustrados continúan siendo respetados? Es porque tradujeron los ideales en realidad, creando una base sobre la cual las generaciones futuras podrán construir. Exactamente. Su visión y compromiso con el progreso resuenan aún hoy, inspirando a muchos a seguir sus pasos. Se enfrentaron a enormes desafíos, pero se mantuvieron firmes en sus creencias, lo cual es verdaderamente admirable. Sí, su coraje y determinación constituyen un poderoso ejemplo para todos nosotros. Es fascinante ver cómo sus ideas han evolucionado y se han adaptado con el tiempo y, sin embargo, siguen siendo importantes. Comprender sus luchas nos ayuda a valorar las libertades y oportunidades que tenemos ahora. Por supuesto, es un recordatorio de que el progreso a menudo tiene un precio y debemos honrar ese legado. Les debemos seguir luchando por un futuro mejor, manteniendo vivos sus ideales. Lección 47. Habitación de luxe. Eso suena razonable. ¿Puedes mostrarnos la habitación de lujo antes de decidirnos? Claro, la habitación de lujo ofrece mucho espacio y comodidades increíbles que seguro disfrutarás. Aprecio que tener un espacio cómodo puede hacer toda la diferencia durante una estadía. Por supuesto, las características adicionales, como una bonita vista o un baño más amplio, pueden mejorar significativamente tu experiencia. Además, me encanta la idea de tener un poco de lujo de extra mientras viajo. Se siente como un lujo. Totalmente de acuerdo. A veces, vale la pena gastar un poco más para tener más comodidad. Exactamente. Al fin y al cabo, queremos que nuestro viaje sea lo más placentero posible. Déjame llevarte a la habitación, creo que quedarás gratamente sorprendido por lo hermosa que es. Genial. Tengo muchas ganas de verlo y espero que nuestra estancia sea aún más memorable. Lección 48. Sincronización del vuelo. 2 horas antes de tu vuelo, entiendo. Me aseguraré de llegar a tiempo. Es un plan inteligente. Siempre es mejor llegar temprano que correr el riesgo de perder el vuelo. Por supuesto, prefiero esperar un rato en la puerta que estresarme con los check-ins de última hora.
Exactamente. Además, te da la oportunidad de picar algo o hacer algunas compras de última hora. Y quién sabe, quizás incluso conozcas gente interesante en el aeropuerto mientras esperas. Es cierto, los aeropuertos pueden estar repletos de historias y aventuras de todo el mundo. Me encanta ese aspecto del viaje, siempre hay algo nuevo que descubrir, incluso en tránsito. Sí, asegurémonos de seguir el plan para disfrutar del viaje sin prisas. Suena bien, voy a poner un recordatorio para salir temprano, por si acaso. Lección 49. Planificación de entrenamientos. ¿Qué tal si salimos juntos algún día? Creo que sería divertido planificar una sesión de ejercicio. Suena genial. Hacer ejercicio con un amigo puede hacerlo mucho más divertido. Exactamente. Además, es una excelente manera de mantenernos motivados y responsabilizarnos mutuamente. Estoy de acuerdo. Podemos probar diferentes actividades, como correr o yoga, para mantener la diversión. ¡Qué buen enfoque! Variar las rutinas puede prevenir el agotamiento y mantener nuestras rutinas frescas. Sí, y será una buena oportunidad para ponernos al día. Claro, fijemos un día y una hora que nos venga bien a ambos. ¿Qué tal si lo ponemos como meta la semana que viene? Podemos decidir qué queremos hacer. Suena genial. Tengo muchas ganas. Será una forma divertida de pasar tiempo juntos. Lección 50. Opciones de transporte. Sobre las opciones de transporte aquí, ¿qué opinas? No te preocupes. Llevo aquí un tiempo y puedo guiarte sobre las mejores formas de desplazarte. ¡Qué tranquilidad! A veces, conocer el sistema de transporte local puede ahorrar mucho tiempo y molestias. Exactamente. Hay autobuses, tranvías e incluso alquiler de bicicletas que facilitan la exploración de la zona. Me encanta la idea de andar en bicicleta, es una excelente manera de ver los paisajes mientras te mantienes activo. Por supuesto, además, te permite descubrir tesoros ocultos que de otro modo podrías perderte. Y tener a alguien con conocimientos que me guíe a través de las opciones es una gran ayuda. Con gusto te ayudaré. Veamos un mapa y encontremos las mejores rutas para tus planes. Perfecto. Agradezco tus consejos. Hacen que viajar aquí sea mucho más agradable.